Buenas noches. No te escuchamos, Rafael. Ya está. Ok, Adelante. bueno, pues ya vamos a dar inicio. Ya, bueno, pues antes que nada, buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto participar en este ejercicio que hoy cada vez está siendo más común entre quienes antes no nos dedicábamos al tema de la tecnología, pero bueno, pues hoy me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, tener la posibilidad de apoyar a Irene, a la doctora Irene Torices, que es una gran amiga, una gran aliada, una gran luchadora a favor de los derechos de las personas con discapacidad y por supuesto ese es el común denominador de quienes hoy estamos hoy interesados y ocupados en este tema. Hoy es para, la reunión se convocó para tener la oportunidad de presentar la reedición, la cuarta reedición del libro Sexualidad y Discapacidad Física de quien, bueno, pues Irene Torices Rodarte es autora, siendo que su primera edición salió en 1997. Ya pasaron algunos años y bueno, pues ahí está, ahí está. Y antes que nada, quisiera yo compartir parte del prólogo de este libro que de la verdad es muy interesante. Es un instrumento de apoyo para quienes conocemos y para quienes no conocen el tema o esta ambivalencia o esta unión o esta amalgama de dos temas que a lo largo de la historia siempre han sido punto de discusión, de análisis, de controversia, de oscuridad y de mucha claridad. Y creo que este libro, este volumen nos apoya mucho a quienes vivimos la circunstancia, a quienes lo ven desde afuera, vemos esos cambios que son radicales, literalmente, pero que al final todos ellos siempre hemos llegado a la conclusión de que hay que analizarlos de frente, hay que verlos como son, hay que llamarle a sus partes como por sus nombres. El pene se llama pene, la vagina se llama vagina, y a partir de esto empieza a abrirse la expectativa para quienes vivimos en condición de discapacidad y para quienes no viven en ella. Y bueno, pues el prólogo de este libro, Sexualidad y Discapacidad, reitero, autora Irene Torices, dice en su primer párrafo, en el camino de la vida con frecuencia nos encontramos ante la posibilidad de dirigir nuestros pasos por senderos inexplorados y difíciles, a veces sin proponérnoslo. Uno de estos derroteros en los que las dificultades y los obstáculos parecen infranqueables es la discapacidad, cuya senda puede verse cubierta por el fango de la indiferencia. Y ahí la gran posición que muchos, o la determinante o deficiente posición que asumimos. Para muchos, y ya a partir de esto, el tema de la sexualidad y su vínculo con la discapacidad, muchos prefieren no verlo. Y ese es uno de los grandes problemas que en mi caso, en mi condición, usuario de silla de ruedas desde hace más de 32 años, pues la vida cambia y
En algún momento sí, quise ser indiferente, en algún momento mi alrededor fue indiferente a un tema que es un derecho humano, que es un derecho que tenemos todos desde que nacemos y hasta que morimos. Y a partir de ello, creo que lo mejor que podemos hacer es tomar al toro por los cuernos, como bien se dice y como coloquialmente lo decimos. Pero bueno, van a participar grandes también activistas, representantes del movimiento asociativo a nivel nacional desde hace muchos años, y una de ellas también colega periodista dedicada al tema específicamente. Creo que no habemos tantos o habíamos pocos hasta hace algunos años que nos dedicamos directamente al análisis, a la difusión del tema de las personas con discapacidad en nuestro país. Ella es Libertad Hernández. Posiblemente ustedes la conozcan porque ella encabeza un gran esfuerzo, y de los primeros esfuerzos ya en esta era de la tecnología, que se tituló su espacio, su página en internet, como www.dis-mediocapacidad.com. Ella es periodista. Ella ha trabajado en algunos medios digitales desde el año 2000, es especialista en temas sociales y de derechos humanos, cofundadora en 2006 de este medio digital discapacidad.com, ha sido y de Ciberoamérica. En el 2000 ha sido editorialista en el periódico La Jornada y Sin embargo .mx. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la licenciatura de Estudios Latinoamericanos, y ha cursado diplomados en periodismo de investigación en la revista Proceso en la Universidad TecMilenio del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues también ella, muchas gracias Libertad por compartirnos lo que nos vas a compartir en unos minutos, y creo que tu voz tiene peso en este movimiento a nivel nacional, de los cuales pues no somos pocos. Por supuesto, hoy ya sumamos más de 14 millones de personas que vivimos directamente en condición de discapacidad en nuestro país. Es un número muy significativo. Y solamente me refiero a quienes estamos circunstanciados físicamente en esta condición. Otro de los grandes activistas y que pues también vive la discapacidad es Marco Antonio Hernández. Marco Hernández, él estudió la carrera de informática y ha laborado en el área de desarrollo de sistemas de información. Trabajó ahí hasta de 1993. En ese año dejó de ejercer su profesión. Ahí hay que aclararlo. Él estudió hasta 1993, ahí dejó de ejercer su profesión porque adquirió precisamente una discapacidad motriz como consecuencia de una lesión medular cervical. Ya nos platicará y nos dará un poco más de detalle en torno a esto. Es un gran jugador de tenis de mesa, no pese con todo y su condición física, porque ya nos platicará, o en algún momento muchos de ustedes sabrán las diferencias entre una lesión medular a nivel cervical y a nivel torácico, como es mi caso y como es el de... Ya les platicaremos, y recordarles que por supuesto en el chat de este espacio, pues ahí podrán ir escribiendo ustedes sus preguntas, y que en algún momento de la plática pues vamos a dar lectura a ellos. Por supuesto se valen felicitaciones, no para quienes participamos, sino para quien es cabeza de este esfuerzo, que es Irene Torices. Va a haber una parte musical también, y esta parte musical estará a cargo de Virginia Alonso. Ella es una española, así lo escribe en sus datos, española radicada en México con un amplio conocimiento de Latinoamérica y sus sonidos gracias a los viajes que ha realizado por distintos países. Dibuja, escribe, crea, pero sobre todo canta. Y bueno, pues ella dice que no para los demás, sino para ella misma, para expresar
para abordar, para acariciar, para desatar el lío. Ella en unos momentos también vamos a escuchar de su talento y que, bueno, pues nos hará mucho más agradable esta noche y esta velada que estamos comenzando. Y bueno, pues datos básicamente de quien es la anfitriona, la estrella prácticamente de esta noche, mi querida Irene Torices. Ella dice que usa una metodología integradora para lograr un cambio cultural, político y social que permita a las personas con y sin discapacidad, aquí lo importante, con y sin discapacidad, ejecutando esa práctica ya de la integración real, de que no solamente quienes vivimos en condición de discapacidad deberíamos estar inmersos en este mundo, sino quienes no tienen esta condición, quienes no viven en esta condición. Esto me parece muy, muy importante porque hace y ejerce precisamente el derecho de integración que todos tenemos. Ella dice que, bueno, pues hay que ejercer los derechos sexuales y reproductivos de una manera informada, libre, responsable y saludable. Se logra este cambio, también nos dice Irene, buscando incluir en políticas públicas de la educación y atención clínica directa e incluyente a las personas nuevamente con y sin discapacidad, a sus familias y profesionistas que prestan algún servicio en torno a este tema. Y esto lo hace a través de la formación de profesionales en discapacidad y sexualidad, y este cambio gradualmente, afortunadamente, se ha ido logrando. Creo que es ya muy, muy importante este ejercicio de hace 3 décadas que empezamos a conocer. En lo personal empecé a conocer el tema de las personas con discapacidad, posiblemente de manera obligada, pero que por supuesto es un mundo fabuloso, es un mundo en el que pues quienes no aprendamos de todo esto, creo que vamos a tener que cambiar de página y elegir nuevos destinos, porque viviendo la condición, sabiendo cuáles son las necesidades de millones de mexicanos, pues a partir de esto, creo que hoy no estaríamos justificando nuestra existencia en este plano. Y bueno, pues ya solamente darle la palabra en este momento a Libertad Hernández para que nos platique cuál es su visión en torno a estos dos grandes temas que nos ocupan hoy esta noche, la sexualidad y la discapacidad física. Y bueno, pues te escuchamos, mi querida Libertad. Muchas gracias, Rafa, como te conocemos coloquialmente, Rafa Ortega. Muchas gracias, Irene, por la invitación, a todos los que nos acompañan, muy buenas noches. Pues sí, agradezco, Irene, que eres de las primeras personas que conocí cuando comencé a involucrarme en este tema de los derechos de las personas con discapacidad hace unos 15 años. Y pues de quien he aprendido mucho y pues gracias por invitarme a provocarme reflexiones a partir de este libro, Sexualidad y Discapacidad Física. Pues con la novedad, y lo comentaba también hace unos días con Irene, de que estamos hablando de la educación sexual. Bueno, uno de los temas que aborda el libro es la educación sexual para las personas con discapacidad, pero en un país donde tenemos un gran rezago en resolver el tema de la educación sexual para la población en general, ¿no? Donde tenemos una epidemia anterior al COVID que ya era alarmante, que se refiere a la epidemia del embarazo adolescente, ¿no? Del embarazo de adolescentes. Y bueno, eso nomás por mencionar como indicador del rezago en el que estamos en educación sexual. Porque sí, descubrimos con esto que los adolescentes, las y los adolescentes sienten deseo sexual y como que queremos cerrar los ojos a ello, ¿no? Perdón por revelarlo así de golpe, ¿no? Y parece que
nadie está educando, ¿no? A decir de la evidencia. Obviamente que ya avanzamos mucho en México, hay programas de educación sexual, pero pues algo está fallando, que no tiene como la incidencia que debiera tener. Y los jóvenes sí se están educando, pero por fuentes que no sabemos, que desconocemos, y que pues ante un vacío que encuentran, pues otros lo ocupan. Y hay otro indicador de este rezago en cuestiones de sexualidad, de educación sexual, y es la violencia sexual contra las mujeres en México, ¿verdad? Tan solo la encuesta del INEGI, la ENDIRE, que mide esta situación, en una de sus preguntas dice, ¿cuántas mujeres eh, dicen que hayan sido violentadas en la infancia? Dicen que, pues, al menos 9% de las encuestadas dicen que sufrieron alguna violencia sexual en la infancia, ¿no? Que serían unos 4 millones de mujeres, y quizás es un subregistro, ¿verdad? Quizás son mucho, mucho más. Y que estos agresores son gente cercana, gente de la familia, ¿no? Hace un tiempo escuchamos esta campaña que hubo en redes sociales que se llamó #MiPrimerAcoso, donde las mujeres recordaban precisamente cuál había sido su primer acoso en la infancia, y algunas éramos conscientes por primera vez que ciertas actitudes eran acoso, ¿no? ¿Por qué traigo esto a cuento? Porque, bueno, hoy, como bien mencionaban, es Día Mundial de la Salud Sexual, ¿no? Y bueno, ojalá que fuera, les decía, solo cosa de decir, bueno, tenemos un rezago en cuestión de voltear a ver el tema de la sexualidad, el cruce, como bien decía Rafa, de sexualidad y discapacidad. Pero no, tenemos un rezago mayor. Pero bueno, en este día en esta jornada de la salud sexual, esta jornada mundial, que no es un día de la ONU, hay que aclarar, no es un día de la ONU, es un día de la Asociación Mundial de Salud Sexual, la UAS, por sus siglas en inglés, porque apenas unos 40 países reconocen derechos sexuales a su población. La mayoría de los países no los reconocen. Entonces, a la población en general. Entonces, hay todavía mucha población en el mundo, población con discapacidad, que no tiene ni siquiera reconocidos sus derechos, ¿no? Y bueno, en este Día Mundial de la Salud Sexual es una invitación a hablar en serio de la sexualidad, porque así como somos aquí en México, de pronto chacoteamos mucho sobre la sexualidad, ¿no? Siempre hacemos bromas, siempre estamos haciendo bromas sobre sexos, y nunca hablamos como realmente a fondo, como mencionabas, Rafa, es de pronto muy fácil hacerse a un lado, voltear la cara y no hablar. Pero hay que hablar en serio. Y hablar en serio significa tomar como punto de partida qué estamos entendiendo por salud sexual, ¿no? Y salud sexual es un derecho humano, como el derecho a la alimentación, a la vivienda digna, a la salud en general, al trabajo, a la recreación, pues en ese mismo nivel está la salud sexual. Entonces, tenemos que partir de eso, estar de acuerdo en eso, ¿no? De que estamos hablando de un derecho humano. Pero la UAS, la Asociación Mundial de Salud Sexual, este año va más allá. Dice, bueno, no sé si ya hablaban de sexualidad ustedes, ¿no? La población en general, pero ahora el tema es, la UAS dice, basta, somos adultos, ¿no? Y el tema este año es el placer sexual. El placer sexual entendido como la satisfacción y disfrute físico o psicológico derivado de experiencias eróticas compartidas o solitarias, incluidos pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos. Y hay una declaración sobre el placer sexual que se firmó en México, de hecho se llama la Declaración de México, y se firmó en el año pasado en el Congreso Mundial de esta asociación, y lo que propone esta declaración a los gobiernos y a la sociedad es la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras
y seguras, libres de discriminación, coerción y violencia. Y esa es parte fundamental de la salud sexual y bienestar de las personas. Que se reconozca como parte fundamental de los derechos sexuales. Esta es la propuesta. Y que, lo más importante, debe integrarse este concepto de placer sexual a la educación sexual, ¿no? Les decía, como que parece decir la asociación, basta, somos adultos, nada de que si las maripositas y los conejitos y no sé qué, no, dice hablar las cosas como son y que esto lo impulsen los gobiernos y que las sociedades se abran a esta situación. Y bueno, nos hace cuestionar sobre lo que es el placer sexual, ¿no? De pronto parecía que eso ya se daba por hecho en el sistema capitalista en el que estamos, en el que todo el mundo, todo el tiempo nos venden el placer, ¿no? El placer que se representa en quizás en tener un automóvil, tener una no sé, cosas que den así como satisfacción inmediata, y no, nos dicen que es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos aterrizando, perdón por el preámbulo, pero es importante. Si todavía no acabamos con el estigma de pensar en abrir el tema de la sexualidad a toda la población, en hablarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a personas adultas sobre la sexualidad, ahí hay vemos que todavía es un estigma por sí solo el tema. Ahora hay un estigma mayor que es hablar de la sexualidad de las personas con discapacidad. Y uno mayor que es el abrir las puertas para que este derecho a ejercer la sexualidad lo tengan las personas con discapacidad y lo puedan ejercer libremente sin estigmas, ¿no? Tan solo hoy que anunciaba yo esta presentación en Twitter sobre la salud sexual y la discapacidad, nos llegó un mensaje que decía, sí, ¿y a poco? ¿Qué tiene que ver esto con las personas con discapacidad? Por si pensáramos que esto pues ya es tema pasado, pero no lo es. Y entonces en su libro, Irene, que bien decías, es una edición actualizada para armonizarla con la convención, nos habla de este estigma, de qué está hecho el estigma, ¿no? Y nos dice que está hecho de las creencias populares, de pensar que las personas con discapacidad son asexuales, que no necesitan una manifestación de la sexualidad porque dependen de otras personas, que la misma persona genera discapacidad en su entorno, que no deben unirse a una pareja, que no deben formar una familia, que cómo van a tener relaciones sexuales, o bueno, una expresión de la sexualidad si no pueden tener un orgasmo, si una persona mantiene, si una persona sin discapacidad se relaciona con una que la tiene, pues es mal vista, ¿no? Es como que, bueno, pues no encontraste otra persona. Entonces, todo esto viene encima, ¿no? Y estas creencias, nos dice Irene, demuestran lo incómoda que se siente nuestra sociedad ante la idea de considerar a las personas con discapacidad como seres con intereses sexuales. Sin embargo, y aquí está lo grave de que esto no solamente se queda en creencias o en decir, bueno, pues ni modo, así piensa la gente, sino que dice Irene, el contacto físico es vital para todas las personas. Por lo general, tocar y ser tocado produce bienestar. Y nos suelta así con esa forma directa que ella tiene. Dice, es difícil concebir una experiencia más desequilibrante que la de no tener oportunidad de establecer y estimular contactos sexuales gratificantes. Entonces, podemos imaginar la dimensión de lo que significa negar derechos sexuales a toda una población muy extensa, ¿no? También nos dice Irene, la falta de atención a la sexualidad incide negativamente en el desarrollo integral de la persona con discapacidad y en sus posibilidades de convertirse en una persona
responsable y satisfecha, ¿no? Y ella sí hace énfasis en todo su libro, está dirigido sobre todo a cuando se adquiere esta discapacidad por un accidente o por alguna enfermedad, por una cuestión, cuando es adquirida, ¿no? Entonces, hay una, todo se trastorna, todo se transforma y es un impacto muy fuerte. Ella nos dice, la pérdida de control de las funciones vitales del cuerpo es una experiencia muy impactante que altera todo. Y gran parte del libro está dedicado a orientar sobre cómo impacta, perdón, qué tipo de reacciones son las más comunes de acuerdo a la información científica que hay, lo que se ha estudiado, ¿no? Y qué tipo de respuestas se pueden ofrecer. ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué prevalece, regresando un poco al estigma, ¿no? ¿Por qué precisamente cuando hay una discapacidad adquirida hay un impacto tal, ¿no? Ahí tenemos la cultura pop alrededor, o sea, para luchar con este estigma tenemos que tomar en cuenta toda la cultura que nos rodea, que rodea a las sociedades. ¿Qué tenemos? Al personaje de telenovela, que para castigarlo, por si es un villano, pues le cae encima un accidente, un trauma y tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, estos mensajes que se repiten y se repiten socialmente, pues no ayudan mucho. Pero pues tenemos que despojarnos de esos estigmas y esto es con información, ¿no? ¿Quiénes imponen el estigma? Nos dice también Irene en su libro, pues las personas sin discapacidad, que desde un cuerpo heteronormado contribuyen a estigmatizar y a aislar a quienes la tienen porque no soportan ese cuestionamiento que es a lo que se ha dado en llamar la normalidad. Y es ahí donde yo, por ejemplo, me siento apelada, ¿no? Donde creo que tiene sentido que personas como yo, que no tengo una discapacidad, pues me entere de estos temas y me acerque e invito a quienes de nuestra audiencia están en esta misma situación. Es decir, si bien es cierto y qué bueno que está aquí Marco y que estás aquí, Rafa, para compartir sus experiencias en primera persona, pues es mucho más válido tener su voz, pues hay que informar y hay que enterarse a toda la población para precisamente acabar con el estigma. Y bueno, hace una referencia también Irene en su libro sobre que esta historia de los derechos sexuales de las personas con discapacidad tiene ya una historia, ¿no? Empezó en los 70s, hay una declaración de Tel Aviv de 79, 80, donde se habla por primera vez de reconocer, de una carta de derechos sexuales, se llamaba Carta de Derechos Sexuales en favor de los minusválidos, que se dio a conocer en un Congreso Mundial de Sexología en Tel Aviv. De ese año, perdón, de 1980 hasta 2014 es cuando la UAS hace una declaración también de los derechos sexuales, y aunque señala que es abarcativa, no hay un señalamiento específico sobre los derechos de las personas, los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Y bueno, México aquí otra vez tuvo una voz, pudo ser vanguardia en América Latina en el 2018, cuando se aprobó aquí en México la primera cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Y sí, lo digo un poco irónicamente, México a la vanguardia, como siempre, en lo normativo. Podemos verificar en la realidad que hay una disparidad ahí entre lo normativo y la realidad. No quiero recordar ahí que fuimos el país que impulsó la convención. No estoy autorizada esta noche a beber algo un poquito más fuerte para no ponernos melancólicos de que, pues bueno, vamos un poco para atrás en cuanto a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero pues ahí vamos, en lo normativo estamos al alza. Entonces, para mencionar brevemente que no quede esto un poco así como en el aire, ¿cuáles son estos derechos que se enuncian, por ejemplo, en la cartilla en México, que es similar a los de los otros documentos? Es el derecho a una vida libre de discriminación. Pero aquí quiero anotar algo, ¿no? Siempre que se habla de discapacidad, se habla de no discriminación. Pero también hay que ir más allá, porque no solamente se trata en el terreno de lo sexual, de simplemente no discriminar, ¿no? El derecho a la igualdad entre mujeres y hombres,
a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia. El derecho a la libertad, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. El derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma. El derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguas, lenguajes y recursos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. También el derecho a la información científica sobre sexualidad en lenguas y formatos y tecnologías que se respondan a los requerimientos de las personas con discapacidad. El respeto a la intimidad y a la privacidad sexual, al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad, a la atención de salud sexual y de salud reproductiva acorde a los requerimientos específicos de las personas. El derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y la reproducción asistida, el derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir el estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos, el derecho a la participación, consulta e incidencia en políticas públicas sobre sexualidad. Y bueno, aquí pues podemos ver, cada quien puede analizar qué tanto se hacen efectivos, se verifican, se hacen justiciables estos derechos, ¿no? En una investigación en la que participé con Human Rights Watch, encontramos mujeres sordas a las que se les niega el derecho a ejercer la maternidad, se los niegan los padres, se los niegan en la familia por ser sorda, ¿no? Por tener la discapacidad. A eso se refiere la discriminación, a que por una característica intrínseca de la persona se niegan derechos. Y bueno, el problema no queda allí, no queda en que, bueno, la mamá o el papá dice, no, tú no eres capaz de ser madre, ¿no? Porque eres sorda, sino que la chica va ante un juez y reclama ese derecho y el juez avala el estigma y dice, pues claro, ¿cómo quieres ejercer la maternidad si eres sorda? ¿No? Y ahí pues se completa el círculo de la exclusión. Y hablo de este caso en particular, pero lo mismo sucede a mujeres con usuarias de silla de ruedas, con alguna lesión medular, que pueden ser madres, pero reciben este cuestionamiento de inmediato. Y aquí una parte que ya para ir terminando, que señala, y es muy importante en el libro de Irene, es que la gente con y sin discapacidad no conoce sus derechos y bueno, deben acercarse, como ya decía, pero lo que iba más bien es a esta parte de que al acercarse a la educación, a los profesionales que están en torno a la sexualidad, que es a quienes va dirigido en gran medida el libro de Irene, deben sobre todo, para tener precisamente, entrar ya en el paradigma de los derechos humanos, en el paradigma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, poner en el centro de sus actuaciones, de sus recomendaciones, de sus valoraciones sobre la salud sexual a la persona, sus necesidades, sus temores, ¿no? Orientarlos sobre aquello que los esté impidiendo, que les esté bloqueando, en fin, pero poniendo en el centro a la persona y orientando, claro, desde el conocimiento que tiene el sexólogo, que tiene la persona que se ha especializado. Irene ha sido durante años formadora de personas con las habilidades para atender cuestiones de salud sexual, pero se debe poner en el centro a la persona y sus necesidades, y parte de esto es de la lista de derechos que leí, el acercar información en formatos accesibles, porque solo la información así no tiene mucho caso. Esta organización, Gire, sobre derechos sexuales y reproductivos, hizo una encuesta hace un año o hace un par de años, preguntó a las distintas dependencias del gobierno, sobre todo, bueno, de salud, qué información sobre salud sexual y reproductiva acercaban a las personas con discapacidad. Y preguntó a todos los gobiernos de todas las entidades. Y solo un estado respondió
Tlaxcala, que tenía unos folletos muy bonitos en braille, ¿no? Y otro estado por ahí dijo que tenía un intérprete de lengua de señas, ¿no? Entonces, si no hay poca información y luego si la que hay no está en formatos accesibles, pues también ahí hay un obstáculo y ahí hay una negación de derechos. Y entonces, bueno, esto es, de ahí la importancia de lo que nos señala Irene en su texto, que dice que los derechos sexuales y reproductivos se definen en términos de poder y de recursos para poder tomar decisiones informadas en relación con la sexualidad y la reproducción, y recursos para llevar adelante esas decisiones de manera segura y efectiva. Lo dejo aquí, Rafa, y quedo a la orden. Si no se entendió lo que dije, si hay No, sí, alguna otra cuestión. claro que sí, mi querida Libertad. De verdad es que creo que en nuestro ejercicio profesional hay cosas tan claras como hablar con todas las palabras y con todas las letras, así como lo hacía ahorita que te escuchaba. Me pusiste a pensar en ese cambio y lo importante que era yo, dando como un ejemplo, no tendría por qué hacerlo, pero creo que serviría de algo. ¿Cuál es el cambio radical en torno al tema de la sexualidad? Antes, pues era a plenitud, pero cambia, es un giro de 180 grados. Pero descubres, por ahí alguien decía en algún momento, es que desaprovechamos el órgano más grande del cuerpo humano, que es la piel. Y la piel y el pensamiento y la sensibilidad para poder hablar de todo esto. También grandes conceptos, por supuesto, de Irene Torices, que hoy recordarles, estamos platicando de la reedición, de la cuarta reedición del libro Sexualidad y Discapacidad Física, de la autoría de Irene Torices. Y sí es muy diferente, tú lo decías, bueno, pues algún valor testimonial tendrá el hecho de que Marco Hernández y yo que vivimos la discapacidad, bueno, pues escuchen nuestros testimonios. Sería una plática interminable, pero que hoy queremos de ponerlo a flor de piel. Ojalá logremos este ejercicio de comunicación, de que sepan que la sexualidad es un derecho de todos, lo reitero. Sí es un estigma, por supuesto, porque desde que nos vemos circunstanciados en esta situación, la gente se cuestiona miles de cosas, ¿no? Y miles de cosas tan simples y tan vitales como la visita al baño, como el vaciado de una vejiga, el vaciado de un intestino. Y eso, creo hoy estamos en la posibilidad, muchos, de poder hablarlo claro y de poder decirlo. ¿Por qué? Porque esto puede ayudar a mucha gente más, ¿no? La cerrazón no nos va a favorecer en lo absoluto. Sí es un cambio aparente de una vida activa a una vida pasiva en la parte sexual, pero no, yo creo que se descubren cosas que si no fuera por la condición de discapacidad no lo veríamos. Estoy hablando de manera muy coloquial porque creo que así es. Hay datos importantes, por supuesto, hay especialistas en el tema, hay quienes son los expertos, pero nosotros que lo vivimos creo que tenemos la obligación de compartirlo ampliamente con todos ellos. Y bueno, pues ya vamos a darle la oportunidad ahora a Marco Hernández precisamente, sin antes agradecer a nuestro amigo Daniel Maya, que nos está apoyando en el tema de la interpretación de la lengua de señas mexicana, y creo que pues para todos otro ejercicio donde ustedes de apertura, de inclusión, ¿no? Que hoy es una de las mínimas cosas donde pues el gobierno de la República se ha ocupado para poder considerar, es un gran ejercicio, lo hablábamos antes de empezar este espacio, un gran ejercicio por parte de las autoridades, pero bueno, por ahí hay muchas cosas que
habría que cuestionar y que ojalá que en otro momento lo podamos hacer. Y bueno, pues invitarlos también a que nos escriban al chat para que pues por ahí estemos interactuando y se abrirá un espacio para que podamos responder a sus preguntas y que nuestros comentaristas, bueno, pues también ahí estén participando. Y bueno, Marco, pues te dejo el micrófono para que pues tú ahora nos compartas tus puntos de vista en torno a este libro Sexualidad y Discapacidad Física de Irene Torices. Adelante, Marco, te escuchamos. Muy bien. Pues buenas noches a todas y todos. Gracias, Rafael. Gracias, Irene, por invitarme a la presentación de este libro. Bueno, quisiera hacer algunas precisiones sobre la presentación que hizo de mí, Rafael. No vayan a pensar ustedes que desde 1993 no he trabajado. En 1993 adquirí mi discapacidad. Disculpa, Marco. Sí. Y a raíz de haber adquirido una discapacidad, tuve que dejar de ejercer mi profesión, que era la informática, porque la empresa ya no me quiso contratar. Me quiso recontratar, entonces tuve que dedicarme a muchas otras cosas, entre ellas fui deportista paralímpico, activista social muchos años, y pues de hecho tuve que darle una vuelta completa a mi vida y salirme de mi área profesional, que era la informática, y dedicarme a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y eso provocó que esté ahora aquí con todas y todos ustedes. Actualmente estoy trabajando en CONAPRED y bueno, pues voy a comenzar esta presentación felicitando a Irene Torices, y perdón, voy a leer lo que preparé para precisar las ideas y apegarme al tiempo que me dedicaron, porque si no me voy a seguir, ¿eh? Yo me conozco y podría aquí echarme 2 horas y voy a vaciar la sala. Entonces me apego al guión que tengo, y porque además eso precisa mucho lo que yo tengo que decir, y creo que será una buena forma de explicarlo correctamente. Bueno, comenzaré por felicitar a Irene Torices por haberse decidido a formalizar como un documento orientador de obligatoria referencia en el tema de la sexualidad y sustentado adecuadamente dentro de los marcos normativos nacionales e internacionales en la materia. Es decir, ahora nos presenta una herramienta más útil y poderosa para el abordaje de un tema tan escabroso como es la sexualidad de las personas con discapacidad, en particular de la discapacidad física. No ahondaré mucho en la historia que me ha tocado compartir con Irene. Solo diré que prácticamente nos conocemos desde mis primeras rodadas en silla de ruedas. Y hasta la fecha, pues, seguimos. Puedo decir con toda seguridad y convicción que ella ha sido pionera en la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, y ha sido muy aferrada en colocar este tema en la agenda pública de nuestro país. Pero creo lo más relevante es que siempre lo ha hecho con una perspectiva correcta sobre lo que es la discapacidad y con dignidad hacia las personas que viven con ella. Eso, Irene, se agradece mucho. Durante mi presentación, y me llamó mucho la atención que voy a hacer algunas citas del libro de Irene, y no sé, no creo que sea una casualidad, pero coinciden varias con las que mencionó Libertad. Y no creo que sea coincidencia, sino más bien que llevamos tantos años trabajando en la defensa de los derechos humanos, y yo creo que tenemos este feeling de poder ubicar esas partes importantes de lo que Irene quiso transmitir en este libro, y eso es una apreciación, yo creo, correcta. Entonces, durante mi presentación tomaré algunas citas del libro y las iremos conectando con las experiencias de personas con discapacidad reales para poder imaginar un poco cómo los efectos nocivos que provoca el desconocimiento y la falta de información sobre la sexualidad de estas personas. Comencemos con la forma en que la sociedad en general ve o percibe a las personas con discapacidad
y cómo esta percepción genera prejuicios y estereotipos que a su vez alimentan todas las conductas discriminatorias y erigen las distintas barreras que enfrentan habitualmente las personas con discapacidad. Cito: entre las personas con discapacidad y el mundo exterior se interpone algo más que las barreras físicas. Existen barreras históricas y actitudinales que pueden no ser muy tangibles, como la inaccesibilidad a edificios, autobuses y servicios públicos, pero que son igualmente imponentes e implacables. En efecto, las personas con discapacidad enfrentan en lo cotidiano 3 tipos de barreras: del medio físico, comunicacionales y de información, y las actitudinales. Como lo menciona Irene, las más visibles se refieren al medio físico y de hecho son las más atendidas mediante normas técnicas de accesibilidad y adecuaciones de los espacios construidos. Sin embargo, el problema se torna complejo cuando se trata de las barreras comunicacionales y de la información y de las actitudinales, porque si suprimirlas requiere que las personas sin discapacidad eliminen sus prejuicios e ideas equivocadas que tienen acerca de la discapacidad. Y esto, colegas, sí representan barreras imponentes e implacables. Bien lo dijo Albert Einstein: es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y ahí vamos con los prejuicios. Mencionaré 2 que desde mi óptica el libro ilustra como ejemplos de la complejidad que involucra eliminar los prejuicios en nuestra sociedad. Uno dice que las personas con discapacidad deben hacer su vida y unirse en pareja solo con quienes son como ellas. Y el otro menciona que si una persona sin discapacidad mantiene relaciones sexuales con una persona con discapacidad, ya sea hombre o mujer, es porque no puede atraer a parejas normales, ¿no?, entre comillas. Estas creencias, nos dice Irene, demuestran lo incómoda que se siente nuestra sociedad ante las ideas de considerar a las personas con discapacidad como seres con intereses sexuales. Y esta cita me recuerda a un amigo que pretendía a una joven sin discapacidad. Él convivía con la familia de ella sin expresar todavía sus intenciones y le dirigían frases como: eres un gran ser humano y con una fortaleza increíble, o que no cualquiera se levanta de una tragedia como tú lo has hecho. Sin embargo, toda esta admiración, también entrecomillado, cambió cuando se decidió a formalizar su noviazgo. Mi amigo, a lo lejos, ahora escuchaba comentarios como: ¿estás loca? ¿No ves que está discapacitado? ¿Cómo te va a mantener? Vas a terminar siendo su enfermera. O si tienes hijos, te van a salir igual que él. En fin, aquí vemos que tras esa desvirtuada admiración siguen prevaleciendo los prejuicios. En otro contexto, Irene va desarrollando los diversos problemas que se le presentan a las personas con discapacidad al tratar de entender, retomar y ejercer su sexualidad, o mejor dicho, su nueva sexualidad. Aunque como personas con discapacidad también nos hace reflexionar sobre la necesidad de buscar orientación o asesoría profesional antes de abordar este tren sin saber a qué destino nos llevará. Cito 2 párrafos muy interesantes al respecto. Dice: frecuentemente el problema se complica por la pérdida de privacidad, no solo durante el cuidado institucional, sino también en el propio hogar. Y el siguiente: es difícil concebir una experiencia más desequilibrante que no tener la oportunidad de establecer y estimular contactos sexuales gratificantes. Este par de citas los podemos representar cuando se presentan situaciones que son más complejas de lo que parecen, porque las personas con discapacidad pierden más que solo la sensibilidad y el movimiento. Tienen que aceptar la pérdida del pudor hacia su cuerpo, porque en mayor o menor medida se vuelven dependientes en el aseo e higiene personal, y eso provoca un sentimiento de pérdida en la privacidad. E inexplicablemente la familia
también lo asocia con perder la posibilidad de estar a solas con una pareja o una potencial pareja sexual. Les cuento sobre un hombre que justo antes de casarse tiene un accidente y sufre una lesión medular, por lo que adquiere una discapacidad permanente. Sin haber tenido la oportunidad de recibir una rehabilitación sexual apropiada, decide reanudar esta actividad con su pareja y empieza a descubrir que las cosas ya no funcionan como antes. Su primer encuentro sexual después del accidente le provoca más frustraciones que satisfacciones. En su casa no tiene la privacidad suficiente para experimentar, siempre hay un familiar presente. Le cuesta más de 3 horas encontrar un motel sin escaleras y con la puerta suficientemente ancha para pasar con su silla de ruedas, aunque al baño no puede entrar. Se muere de pena por haberse orinado en la cama, ya que no sabía sobre los vaciados de vejiga. Tiene una rabia tremenda porque no logra tener una erección a pesar de la estimulación y esfuerzo de su pareja. Esta situación les provoca un gran desconcierto al no saber qué hacer ni cómo encontrarle placer a estos momentos. Finalmente, y después de varios intentos, deciden dejarlo por la paz. Sienten que ya no son los mismos, que jamás volverán a sentir lo mismo el uno por el otro, y terminan con los planes de vivir una vida juntos. Irene, ¿dónde estás cuando la gente te necesita? Este libro nos obliga a reflexionar acerca de la importancia que tienen los derechos sexuales y reproductivos en la vida de una persona con discapacidad y la manera en que las autoridades, la familia, las personas especialistas y la sociedad en su conjunto han relegado el ejercer estos derechos hasta el fondo de la pirámide de sus necesidades. Se atreven a privilegiar el modelo médico y rehabilitatorio sobre el modelo biopsicosocial que ordena el enfoque de derechos humanos. Irene puntualiza lo anterior en estos párrafos. Se debe luchar por seguir fortaleciendo los cimientos para una sociedad mejor, empezando por reconocerles como seres sexuales y ante todo como seres humanos. Y los derechos sexuales y reproductivos se definen en términos de poder y de recursos. Poder para tomar decisiones informadas en relación con la sexualidad y la reproducción y recursos para llevar adelante estas decisiones de manera segura y efectiva. Perdón si se escucha el ruido de los perros, no son míos, son de los vecinos. En otras palabras, el ejercicio de la sexualidad debe considerarse una necesidad primordial y corresponderá solo a las personas con discapacidad asignarle la importancia que tendrá en su vida. No obstante, también representará una responsabilidad para las propias personas con discapacidad acercarse a los servicios de salud sexual y reproductiva que se encuentren disponibles. ¿Por qué se habla de responsabilidad por parte de las personas con discapacidad? Bueno, cada persona es diferente, con experiencias, vivencias, educación, situaciones económicas y sociales, dinámicas familiares y un largo etcétera, que nos hacen seres diferentes. Estas características construyen la historia de cada persona y, en el caso de las personas con discapacidad, influirá directamente en la nueva vida sexual que decide continuar y será su responsabilidad hacerlo adecuadamente. Al respecto, las siguientes citas del texto ejemplifican la importancia de evaluar las historias personales antes y después de adquirir una discapacidad, a efecto de adoptar las mejores prácticas y responsabilidad de nuestra sexualidad. Una dice: la conjunción de varios de los factores mencionados, la historia personal, así como los efectos devastadores propios de la discapacidad, afectan de manera drástica la vida sexual de la persona si no se proporciona una atención oportuna e inmediata a las necesidades manifestadas en forma expresa o tácita. Y la segunda cita se menciona que la recuperación de la sexualidad no se logra solo con buenas intenciones, ni se pierde como resultado de una deficiencia
o una discapacidad. La persona, cualquiera que sea su sexo o edad, es un ser eminentemente sexual. Aquí me voy a detener un poco más, porque esta lectura me trajo recuerdos de algunos consejos y regaños que me dio Irene en estos aspectos. Les voy a contar. Frecuentemente el problema... no se le olvidó, perdón. Primero, recuerdo claramente su explicación sobre la personalidad del penetrador compulsivo y cómo su historia anterior le causaría una enorme frustración y desencanto sexual si no se decidía a tomar una terapia sexual adecuada, porque entonces seguiría con la idea permanente de penetrar o nada. Les platico. Conozco a un amigo con lesión medular baja, quien cambiaba de pareja como quien cambia de calcetines. Y cada vez que terminaba con ellas, decía que no eran lo suficientemente mujeres porque no podían provocarle una erección completa. Que él seguiría buscando hasta encontrar alguna que lo hiciera sentir como un hombre de verdad. ¿Podrían creer ustedes que nadie le explicó que una lesión medular con sus características provocaba disfunción eréctil? Y cuando lo supo, nunca volvió a tener novia, porque ahora él no se sentía lo suficientemente hombre como para complacer a una mujer. No hay duda, su historia era la de un penetrador compulsivo. No era yo, Irene, recuérdalo. Creo pertinente aclarar que en el libro también se consideran a las personas con discapacidad de nacimiento o que la presentan desde la infancia, quienes pueden tener una perspectiva diferente de la sexualidad en comparación con las personas que la adquieren en etapas posteriores de la vida. Por cuestiones de tiempo no analizaré estas diferencias, pero den por hecho que Irene ha sido incluyente en este sentido. Seguimos. Enseguida mencionaré un párrafo que llamó poderosamente mi atención porque da pie a exponer un problema social histórico contra el cual seguimos luchando y es la desigualdad entre mujeres y hombres. Irene puntualiza. Por otra parte, los esfuerzos recientes por reconocer la sexualidad de las personas con discapacidad aún se dirigen principalmente a los hombres, mientras que se ignora en gran medida la sexualidad femenina, al considerar que la participación sexual de las mujeres es pasiva. ¡Wow! Es una reflexión que a mí me movió mucho. Se supone que todas y todos somos iguales ante la ley y, en consecuencia, no debería existir desigualdades en el ejercicio de cualquier derecho. Entonces, ¿por qué siendo iguales, a ciertas personas se les da un trato diferente e injusto? Sucede que las personas tenemos diferencias, ya sea el color de piel, el origen étnico o nacional, la cultura, la apariencia física, la lengua, las preferencias sexuales, la condición económica, el sexo, el género, la discapacidad, entre otras muchas. Y cuando estas diferencias, mezcladas con nuestros prejuicios, se utilizan para excluir, impedir, restringir o anular el ejercicio de cualquier derecho, estaremos ante un acto de discriminación. La discriminación produce este efecto de desigualdad y explica un poco por qué a las mujeres se les categoriza de una manera diferente que a los hombres, solo por la diferencia de ser mujeres y considerar que sexualmente son pasivas. Es evidente que al utilizar estas premisas discriminatorias, se van produciendo brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, que afectan su desarrollo en las distintas esferas de la vida y se concretan en diferencias salariales cuando se desempeña el mismo trabajo, en el abandono del desarrollo profesional por ejercer la maternidad, en la disparidad en las cargas del cuidado, ya que prevalece en nuestro país un sistema de cuidados orientado a las mujeres, es decir, el cuidado de las niñas, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, el propio cuidado de la casa, siempre está orientado hacia la mujer. El ejercicio abierto y pleno de la sexualidad
y así una extensa lista de desigualdades. ¿Y cómo podemos ir cerrando estas brechas de desigualdad? Cuando estemos encargadas o encargados de diseñar políticas públicas, programas, normas o servicios, se requiere aplicar un enfoque de inclusión, de igualdad y no discriminación, para no dejar a nadie atrás ni a nadie afuera. La herramienta más útil en estos casos es el análisis desde la perspectiva de la interseccionalidad, porque nos permite complejizar nuestro entendimiento de un fenómeno como la discriminación. En otras palabras, se necesita conocer cuáles y cuántas de las diferencias de la persona pueden intersectarse para saber adecuadamente qué necesidades deben atenderse al plantear la solución de una problemática. Por ejemplo, dos personas que comparten la diferencia de ser mujer no tendrán la misma oportunidad de acceder a un programa de salud sexual y reproductiva si solo son vistas desde la perspectiva del sexo femenino. Imaginen que una tiene un tono de piel claro, un nivel socioeconómico medio y radica en la Ciudad de México, y la otra es indígena, con piel de un tono más oscuro, un nivel socioeconómico bajo y radica en las montañas de Guerrero. Pues es evidente que habrá desigualdad en el acceso a las oportunidades y no dependerá solo de ser mujer. Y bueno, si intersectamos más ejemplos en los que las diferencias tienen que ver con la discapacidad, el sexo, el nivel educativo, las capacidades laborales, entre otras diferencias, notaremos más que alcanzar la inclusión, la igualdad y la no discriminación necesita indudablemente del análisis con perspectiva de interseccionalidad. Qué buena reflexión nos regaló Irene denunciando una desigualdad tan importante. Para terminar, quiero reconocer gratamente que se incluya un capítulo sobre sexualidad en niñas, niños y adolescentes, porque si en personas adultas resulta un tema tabú, para la niñez y adolescencia es un terreno árido y abandonado. Con esta orientación podemos evitar que crezcan los prejuicios acerca de la necesidad de una educación sexual en niñas, niños y adolescentes con discapacidad, ya que las autoridades educativas y la propia familia la consideran inadecuada e innecesaria. Recuerdo la cara de asombro de las maestras y maestros que se encontraban en una de mis conferencias cuando escucharon que también las niñas y niños con discapacidad necesitan educarse sexualmente. Alguien comentó, ¿pero cómo o para qué necesitan educación sexual si siempre van a vivir con la discapacidad? Y ese asombro se volvió en terror cuando supieron que el abordaje de este tema es diferente al utilizado regularmente, por lo que se escucharon comentarios como este. Si apenas y puedo explicarle a un niño sin discapacidad lo que es la sexualidad, va a ser imposible hacerlo con uno con discapacidad. Además, ¿para qué le va a servir? Cierro mi participación con una última cita del libro de Irene y le reitero mi agradecimiento y reconocimiento por hacer su vida una alianza con la causa de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo de la rehabilitación sexual es restablecer o crear alternativas para la expresión de la sexualidad de la persona con discapacidad, a pesar de las limitaciones que la propia discapacidad pudiera producirle. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Marco. La verdad es que escuchamos con mucha atención las reflexiones, toda esta parte que a muchos, por supuesto, yo no había hecho hincapié en tantas cuestiones de que el cambio radical, de ese cambio radical que yo hablaba hace un momento, y lo decía platicando entre amigos, estamos muy genitalizados, si es el término correcto, no lo sé, para saber y experimentar
en carne propia la experiencia de la sexualidad. Sí es un cambio, tú lo sabes, un cambio de que a tu amigo a lo mejor no le platicaron que el compromiso más grande, tal vez desde la parte física, nos comprometía el tema de la disfuncionalidad. Sin embargo, y permítanme el chascarrillo, ¿no? Con todo respeto, que pues no termina finalmente en las partes nobles, por llamarlo de alguna forma, el tema de sentir, de respirar. Yo creo que se potencian nuestros demás sentidos, ¿no? Creo que en el momento de tener un acercamiento sexual, funciona mejor nuestro oído, funciona mejor nuestro tacto, funciona mejor nuestro olfato. Todo esto que de alguna manera no conocemos, yo difícilmente puedo pensar que hubiera conocido lo que hoy conozco en torno al tema de la sexualidad y lo que conlleva todo esto si no viviera la condición de discapacidad. Vaya, no sabría tal vez ni siquiera qué es una zona erógena que en algún momento se puede descubrir, ¿no? Pero bueno, creo que es importante. Algo que sí debe quedar muy claro es que las personas con discapacidad, cualquiera que ella sea, no somos entes asexuados. La hormona se sigue moviendo tremendamente y a veces hasta más. Hay veces que quieren ver los padres, sobre todo los hijos con algún tipo de discapacidad, no quiero especificar ninguna, los quieren ver como eternos niños, ¿no? Y que a partir de eso creo que instrumentos como del que hoy estamos platicando, de la 4ª reedición del libro Sexualidad y Discapacidad Física de Irene Torices, pues es una gran herramienta para que podamos canalizar sí esas dudas, pero por supuesto que van a tener respuestas y que quienes están tomando el tiempo para escuchar estos comentarios, este mensaje, este ejercicio, va a resultar de un gran apoyo para que hoy, a partir de hoy, sepamos que la sexualidad es un derecho, sí, son ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien. Y a partir de ello, creo que el libro de Irene nos deja una gran enseñanza. Y de nuevo, antes de cederle el paso a la participación de la anfitriona de esta noche, pedirles que, bueno, pues nos escriban al chat. Ahí vamos a ofrecer un tiempo para que podamos platicar, y las preguntas que ustedes tengan, bueno, pues vamos a tratar de aclararlas y de responderlas con el mejor ánimo de que todos aprendamos. Irene, te dejo la palabra para que, bueno, pues nos platiques de este tu gran libro. Gracias, Rafael. Gracias, Libertad, y gracias, Marco, por darse el tiempo para leer el texto. La verdad es que no era para echarme porras, sino para que también hicieran una crítica de lo que no les gusta, conociendo el tiempo que llevan inmersos en el campo de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y al igual que Marco, yo también me voy a permitir leer lo que escribí, no solamente por respeto al tiempo, sino porque además ya está con nosotros Moncaya. Y pues yo quiero escucharla, no sé ustedes, pero a mí sí me parece importante tenerla con nosotros. Todas las mujeres y los hombres han nacido con ciertos dones. Sin embargo, poco esfuerzo se ha dedicado a describir las vidas y los hábitos de las personas mexicanas, inteligentes, talentosas y creativas. En cambio, se ha escrito mucho acerca de las debilidades y flaquezas de la humanidad en general y de las personas con discapacidad en particular. Pero en el caso de la sexualidad de las personas con discapacidad, a fin de comprenderla
y aprovechar lo que ella nos ofrece, debemos interesarnos más por los pensamientos, los sentimientos y los esfuerzos que las fortalecen, teniendo en cuenta los factores interiores y socioculturales que pudieran disminuirlas. En algunos países del sur global, de acuerdo a las Naciones Unidas, cerca del 20% de la población presenta alguna condición de discapacidad. Si se considera el impacto en sus familias, 50% de la población afronta la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud considera que en México el 14% de la población presenta alguna condición de discapacidad, lo cual equivale a más de 16 millones de personas de la población total. Estas cifras no consideran a los grupos en privación de la libertad, abandono, situación de calle o institucionalizados por su salud mental, es decir, a quienes se encuentran en condición de discapacidad psicosocial, los cuales incrementarían considerablemente las cifras mencionadas. La mitad de la población con discapacidad en nuestro país son mujeres. La sexualidad es todo un conjunto de ideas, sentimientos, impulsos y recuerdos. Para quienes presentan una condición de discapacidad, ha estado perdida y sigue medio olvidada a pesar del tiempo. La sexualidad es la protesta a voces contra la injusticia. Es la que gira como una inmensa rueda. Es la hacedora de ciclos. Es aquella por cuya búsqueda dejamos nuestro hogar. Es el hogar al que regresamos. Es el lodoso sendero de todas las personas exiliadas. Niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad o con una preferencia o identidad distinta a la socionormativa. Es todas las cosas que nos inducen a seguir adelante cuando pensamos que todo ha acabado. Es la incubadora de las pequeñas ideas sin pulir y de los pactos. Es la mente que nos piensa, nosotros somos los pensamientos que ella piensa. Toda pérdida o situación desventajosa en una estructura o función limita e impide el desempeño del rol personal, familiar o socialmente esperado. Como consecuencia, se afecta el aprendizaje de algunas habilidades sociales o habilidades para la vida, como también se les conoce. Situación que se agrava en función del género, la edad, los factores económicos, culturales o de estilo de vida de cada persona. En este sentido, abordar la sexualidad de las personas con discapacidad física ha significado adentrarse en un campo insuficientemente explorado, que para muchas profesiones sigue siendo o sigue resultando irrelevante, como bien lo mencionaron tanto Libertad como Mar. La sexualidad es la fuerza vida, muerte, vida. Es la incubadora, es la intuición, es la visionaria, la que sabe escuchar, es el corazón leal. Anima a la humanidad a ser multilingüe, a hablar con fluidez los idiomas de los sueños, la pasión y la poesía. Habla en susurro desde los sueños nocturnos. Deja en el territorio del alma de una persona una piel delicada que debe transitar por un sendero lleno de barro. Y ello hace que las personas ansían encontrarla, liberarla y amarla. La sexualidad es la fuente, la luz, la noche, la oscuridad y el amanecer. Es el olor del placer y la antesala de la felicidad. Es la voz que dice, por aquí, por aquí. Y en este sentido, acercar la información con relación a la influencia de la discapacidad física en la sexualidad mereció en 1997 una acción inmediata para la atención a la sexualidad de las personas con discapacidad, así como para sensibilizar a profesionales de diversas ramas del conocimiento en contacto con ellas, lo cual fue el motivo principal
de generar la primera edición de este texto, sumado a la motivación, o quizá debiera decir presión, de Juan Luis Álvarez Gallú para aceptar la invitación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el propósito de visibilizar las necesidades sexuales del colectivo de personas con discapacidad física, considerando que restarle importancia a su salud sexual y reproductiva era y es ejercer discriminación, no solo en tanto al género, sino también en razón de no existir antecedentes publicados por especialistas en discapacidad y sexualidad. Las reimpresiones y ediciones posteriores fueron posibles gracias al Instituto Mexicano de Sexología hasta 2004 y a Editorial Trillas hasta 2019, a quienes agradezco el apoyo brindado para mantenerlo al alcance de organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por y para las personas con discapacidad, y en los servicios de la salud sexual y de la salud reproductiva. En el repertorio de la sexualidad se incluye cualquier cosa que nos haga desternillarnos de risa. Una risa sexual penetra muy adentro de las emociones, hace vibrar todo lo que está suelto, juega con nuestros huesos y hace que una deliciosa sensación recorra todo el cuerpo. Es una forma de placer causado por la percepción de algo que por un instante o en todo momento, ya sea un beso, una visión, ñáñaras en el vientre o cualquier otra cosa, nos hace cambiar, nos sacude, nos lleva a la cumbre, nos suaviza las arrugas y nos ofrece un paso de baile, un silbido, un auténtico estallido de vida. Rían a carcajadas o sonrían con más frecuencia ahora que conocen los efectos. La risa, en este sentido, es sagrada porque es curativa. Es sensual porque despierta el cuerpo y las emociones. Es excitante y provoca oleadas de placer. No es unidimensional, pues la risa es algo que una persona comparte consigo misma y con muchas otras personas. Y en este compartir, quiero manifestar mi profundo agradecimiento a Luz María Escalante Borreguín por su trabajo en la corrección y cuidado de la edición. A Gilda Consuelo Salinas Quiñones por el apoyo editorial desde Trópico de Escorpio. A César Franco por su generoso donativo para contar con una portada a mi gusto y no impuesta por otras personas o empresas. A Maribel Medina por facilitar el vínculo con César y por su amistad de tantos años. A Moncaya por el regalo de su voz. Y de manera muy particular a Sandra Mejía de la Hoz, quien durante tantos años ha contribuido en los proyectos editoriales de Geisha y de otras instituciones en las que he tenido oportunidad de colaborar, por su escucha, mediación, hospitalidad y por sobre todas las cosas, por ser una amiga con la que es sencillo reír a la par de trabajar o viceversa. Por supuesto, quiero agradecer también a mi familia, siempre cómplice de mis locuras. A las mujeres y hombres con alguna discapacidad que abrieron su intimidad para compartir sus necesidades sexuales y haciendo posible desde la primera hasta la cuarta edición de este texto. A Marco Hernández, Libertad Hernández, por acompañarnos el día de hoy y por su análisis previo del texto. A Rafael Ortega, moderador de esta presentación, usuario de silla de ruedas, activista y reportero vinculado con organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales, comisiones de atención a grupos vulnerables y de derechos humanos en Cámara de Diputados y Senado de la República, donde ha sido asesor, panelista y conferencista, participante del movimiento 312 por un México 100% inclusivo y asociado de libre acceso. A Daniel Mayo Ortega,
presidente honorario de la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas de la República Mexicana, AC, quien conoce la lengua de señas mexicana desde los 6 años, ya ha realizado su trabajo como intérprete y traductor en diferentes organismos no gubernamentales y dependencias de gobierno, así como para instituciones privadas y académicas, incluyendo medios de comunicación y, por supuesto, para nosotras y nosotros, para Geisha AC. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que se interesan en este sector de la diversidad humana, con el que compartimos más de lo que nos diferencia. Y particularmente a mi hermano, a Javier, por siempre y para siempre. Muchas gracias por estar aquí, todas y todos. Gracias, gracias Irene. Bueno, pues muy emotivas tus palabras. Vaya, creo que por lo menos en lo personal yo soy el agradecido contigo. Gracias por tu amistad, gracias por tus conceptos y la verdad es una fortuna haberte encontrado en este camino. Y bueno, pues Moncaya ya parece que ya está lista. Compártenos, Moncaya, tu talento, tu gracia, tu compañía y vamos a escuchar a Moncaya en esta pausa musical y reiterando la invitación para que nos escriban y que, bueno, pues ahí podamos platicar un poquito más de las inquietudes que tengan cada uno de ustedes que nos está haciendo el favor de acompañarnos esta noche. Pues vamos a escuchar a Moncaya y, bueno, pues es todo tuyo el espacio, Moncaya. Gracias. Gracias a ti, Rafael. Y ante todo, gracias a Irene. No. Aprendo todos los días de mi vida, desde que tuve el gusto de conocerla. Y yo, pues, me pidió Irene que cantara, y yo con mucho gusto, desde lo más profundo de mi corazón y de mi agradecimiento por Irene y la gran labor que hace, pues les voy a compartir unos cantitos. Pero ante todo, yo venía con la intención de hacerle sonreír y de recordar que la risa es sagrada. Y me ha hecho pues mucha gracia para empezar que mi querida Irene pues también llega a esa conclusión. Y yo sé que Irene, entre muchas otras personas, trabaja en temas que no son fáciles, trabajan con personas que no tienen las mismas oportunidades que muchos de nosotros, y aún así lo haces con la sonrisa más grande. La de veces que yo te he visto a las 11 de la noche y dices, bueno, me tengo que despertar a las 5, pero aquí estoy con una sonrisa, pasándola bien. Y admiro tanto tus ganas de vivir y de disfrutar la vida. Y esto es nada más una pequeña celebración de tu libro, de la persona que eres y de la vida misma. Entonces, si gustan, pueden cerrar los ojos. Es una canción que realmente pues celebra la vida. Y se la dedico a Irene, a todos sus logros y a todo lo que queda por venir. Todo lo que aprendí en mi tiempo aquí, yo puedo ofrecerte en forma de una flor, que esta canción acaricie tu mente. A una motita de polvo en medio del cosmos llamamos hogar. 1000 vueltas da nuestra vida, el cambio es constante, me queda cantar. Riré y lloraré hasta que me duela del alma a los pies.
Naceré 3000 veces más para verme crecer una y otra vez, una y otra vez, ganar y perder una y otra vez, olvidar y aprender. Reiré y lloraré del alma a los pies. Todo lo que aprendí que sirva para abrir otros corazones. Todo lo que perdí que vuelva a mí en nuevas canciones. Nunca te olvides que el cambio es constante, la muerte inminente, somos caminantes. Nunca me olvides que mi son te canta en los buenos momentos y en malos te abracé. Riré y lloraré hasta que me duela del alma a los pies. Naceré 3000 veces más para verme crecer una y otra vez, una y otra vez, ganar y perder una y otra vez, olvidar y aprender. Reiré y soñaré del alma a los pies. Bravo, 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 por supuesto. Moncaya, qué bonita canción, la verdad, inspiradora. Qué bonitas palabras para Irene. Y como ella lo dijo al iniciar su participación, su intervención, mejor dicho, pues no era para que le echáramos flores, pero creo que sí las merece, porque creo que es de las personas, de las expertas. Es una gran persona, es una súper profesional. Yo de los años que tengo de conocerla, no sé cuántos, ya no estamos para estar contándolos, pero creo que es de las pocas personas que cuando necesitas ahí está, y como los conceptos que tiene Marco tiene más años de conocerla, y la verdad es que siempre ha sido una persona enormemente humana, y a partir de ello creo que así necesitamos y estamos obligados a valorarla quienes la conocemos un poquitito, con esa sonrisa, pero también con esa parte estricta que siempre nos ha demostrado, y creo que pues seguiremos contando con ella, y por supuesto también seguiremos contando con tu talento, Moncaya. ¿Con qué más nos vas a...? Gracias, Irene, ante todo por tu actitud y por contar conmigo siempre. Vamos a escuchar más de ti, Moncaya. ¿Para dónde vamos, mi querida Irene? Ya hay algunas, si quieres, les damos lectura a algunas de las preguntas y comentarios que nos han hecho en el chat. Y luego pasamos, si están de acuerdo, a las preguntas. Perfecto, bueno, pues adelante. Adelante, si lo hacemos. Excelente. Esta canción se llama Ilumina. Es muy sencilla y yo he crecido con esta canción y pues aquí la ofrezco para acordarnos siempre de las cosas que iluminan este mundo que muchas veces tiene más oscuridad de la que se merece. Oh, grandioso sol, sol central.
central, ilumina, 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 ilumina. Oh, grandiosa luna del cielo, oh, grandiosa luna en el cielo, ilumina, 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 ilumina. Oh, grandioso corazón, oh, grandioso fuego interior, ilumina, 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 ilumina. Oh, grandioso sol, sol central, ilumina, sol central, ilumina, 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 Bravo. Gracias, gracias Moncaya nuevamente. La verdad es que es un privilegio escucharte, ¿eh? Yo no tenía el gusto, pero qué bueno. Y bueno, pues ya vamos ya casi prácticamente estamos en la recta final de este Zoom, como de esta transmisión o de este ejercicio o de esta plática. Muy, muy rica, muy valiosa esta noche. Y bueno, pues Lili nos dice, ya quiero leer este libro. ¿Dónde, por cierto, lo conseguimos, Irene? Lo pueden conseguir a través de la página de Geisha, que es www.geisha.org.mx. Hasta el día de hoy, a las 12 de la noche, todavía lo pueden conseguir al superprecio de 50 pesos. Y a partir de mañana, un poquito más caro nada más, que tendrá un costo de 70 pesos, que fue lo que se combinó para obtener el ISBN. Perfecto. Del iPhone de Lorena nos dice, celebro esta nueva edición. Irene, felicidades, gracias por darte el tiempo para seguir aportando a esta agenda que nos compete a todos y a todas. Yo quiero leer también una nueva edición, nos dice Lorena, gracias a Carmen González, nos felicita a todos quienes estamos participando, principalmente a ustedes, por supuesto. Saludos desde Venezuela, nos dice Iliana. Tuvo algunos inconvenientes ahí con la comunicación, pero que bueno, de cualquier manera lo disfrutó. Saludos desde Chiapas, de Sismondi. EF, muy valiosa, interesante, nos dice la información y la forma de abordar el tema. Necesitamos más información como esta, pues ojalá que sea
uno de muchísimos espacios que podamos platicar, Irene, y que creo que es muy, muy importante. José Luis te dice, querida amiga Irene, un merecido reconocimiento por mantenerte vigente durante 23 años. Este libro que constituye una gran aportación al área, por supuesto, coincidimos plenamente con José Luis. Miriam Aquino te felicita, Irene, y gracias por compartir los conocimientos y la pasión. Para Irene nos dice Tere, desde su iPhone, agradezco al universo haber conocido contigo esta vida. En mi opinión, todo lo bueno que tengas lo mereces. Felicidades a todos los participantes. Y bueno, pues gracias, de verdad, agradecer Moncaya, por supuesto, así muy brevemente, pues compártenos, yo creo que lo merece, aunque no le guste, creo que lo merece palabras importantes y de lo que representa Irene para nosotros y por qué leer este libro, esta cuarta edición, y recordarles que, bueno, pues hoy lo pueden encontrar todavía a ese superprecio, como bien dices, que yo creo que vale muchísimo, muchísimo más, ¿no? Moncaya, ¿cuál sería tu reflexión para Irene? Justo estaba pensando cómo podría yo resumir un poco lo que yo he aprendido de Irene, y creo que es realmente la actitud, la persona que es, no solamente lo que hace, sino yo la conocí en un programa para líderes de la sociedad civil mexicana, y para todos, la verdad es que Irene fue alguien con las ideas claras, alguien que tiene muy clara su misión en el mundo, alguien que también su misión va muy ligada a su vida y experiencia personal y su pues, compromiso con el amor y con su camino. Y poco a poco Irene se va abriendo, ¿no? Como una flor, y te va mostrando partes de ella. Y realmente son regalos. Y para nuestra comunidad, como les digo, de activistas y miembros de la sociedad civil mexicana, ella es de las más activas. Cuando alguien pide ayuda, ella es la primera en ayudar, y ya casi se nos olvida de todo lo que hace, de todo el trabajo que tiene, y aún así está ahí enviándonos desde documentos importantes a pedir ayuda, a ofrecer ayuda, a compartir informes, reportes, noticias. Y este libro para mí, pues, voy a esperar a los 70 pesos porque queremos apoyar lo más que podamos al proyecto, a Irene y a todo lo que ella crea y genera, y lo que es y lo que comparte con el mundo. Yo, para mí, tanto es compañera como amiga, y me llena de emoción poder haber compartido pues un poquito de mi magia con todo lo que ella es. Gracias, Moncaya. Gracias. Libertad, tu conclusión. Ya, perdón, el micrófono. Pues sí, reiterar el agradecimiento a Irene, y sí, recordar que, bueno, el propósito de esta cuarta edición es pues ponerlo más empatarlo más con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ahí sí, creo que, por eso decía al final un poco apresurado en mi presentación por el tiempo, pero que siempre los terapeutas a los que formas, el personal que va a ocuparse profesionalmente de estos temas, es importante que como una parte esencial de la convención, ¿verdad? Que no toda orientación y toda, pues sí, asesoría sexual en estos ámbitos para las personas con discapacidad, se tome en cuenta su propia voz y sus propios recursos. Un poco lo dices en el texto, creo que es importante enfatizarlo más, porque efectivamente, pues quien tiene la formación y el estudio, incluso señalas varias veces en el texto que hay gente que puedes no ser el sexólogo, pero la gente que está cercana a la persona y ella misma puede formarla. Tú mismo en los equipos que has formado de posgrado, hay psicólogos, administradores, puede haber trabajadoras sociales, etcétera, pero con una formación que puede permitirles hacer este acercamiento a las personas. Entonces, siempre considerar
los propios recursos internos, conocimientos, intereses, ¿verdad?, de la persona en toda orientación para mejorar su vida sexual, ¿no? Y enfatizar esto que también dices y lo comentaste en tu participación. La fuerza sexual es simplemente vital, o sea, es todo. Entonces, que tomemos conciencia también de lo que implica, teniendo esta conciencia de lo que implica negar la personalidad sexual de una persona con discapacidad, de cualquier persona, pero más de una persona con discapacidad y de una mujer con discapacidad, ¿no? Que se nos da en esta sociedad que todavía no se abre a todas las posibilidades, pero que tomemos conciencia de eso, de que negar la sexualidad de una persona, como decía Marco, bueno, muchas veces son las madres que dicen, mi hijo, pues, ¿para qué le hablo de estos temas si por la discapacidad no va a interesarle, ¿no? Y pues no, tomar conciencia de que negar eso es negar a la persona, simplemente negar sus posibilidades, sus dimensiones de desarrollo. Y muchas felicidades y muchas gracias. Y muchas gracias Rafa y Marco también. Moncaya, un placer conocerte, no tenía el gusto, eres un regalo al oído. Gracias, gracias Libertad. Y pues, ¿cómo cerramos, mi querida Irene? Marco, falta Marco. Marco, perdóname, Marco. Te digo que yo la traigo contigo y eso que sabes cómo te aprecio, mi querido Marco. Sí, Adelante, te escuchamos, Marco. Bueno, yo creo que Irene no necesita algún crítico sobre su trabajo, porque creo que ella es la peor crítica sobre el trabajo que hace. Totalmente de acuerdo. Sí, a mí me consta. Entonces, pues no hace falta tanto criticarla sobre cómo desarrolla sus publicaciones. Quizá lo que sí sería padre es que en algún momento te decidieras a hacer esta publicación, pero para las demás discapacidades. Eso serían temas importantes. Entiendo que la discapacidad física sí está muy relacionada con esta pérdida, pero las demás discapacidades tienen también sus características, sus necesidades. Todos sabemos que los diferentes tipos de discapacidad tienen diferentes necesidades y que cubrir, y entonces se van haciendo de diferente manera. Esa sería una buena tarea que te puedas llevar. Y también, pues ojalá, esperar que ahora pues encuentres una puerta abierta en los gobiernos para que pues estas herramientas tan importantes pues lleguen a construirse en una política pública. Digo, sí, está padre todo lo que decimos, está muy bien que tú tengas ya esa sensibilidad y este correcto enfoque sobre cómo abordar la discapacidad y sus necesidades, pero quien tiene la obligación de hacer esto realidad y poner los servicios a la disposición de las personas con discapacidad, pues es el Estado, son los gobiernos. Entonces, ojalá en algún momento se abra esa puerta, que a mí me consta que tú la has buscado, pero que en algún momento se presente y podamos ver que esto también se vuelve un objetivo cumplido. Felicidades, Irene. La esperanza es lo último que muere, mi querido Marco, pero bueno, esperemos que en algún momento sea así. Se han logrado avances y bueno, pues también hay que reconocerlos. Solamente comentarte, Irene Alejandra Cruz te escribe y te dice que qué orgullo decir que usted
refiriéndose a ti. Fue mi maestra, felicidades por la nueva edición del libro y gracias por sus conocimientos. Y Maribel Medina dice, felicidades Irene, sin duda muy merecido este gran logro y estoy segura que vendrán muchas publicaciones más que sigan enriqueciendo la cultura de la diversidad y la atención a la población con alguna condición de discapacidad desde la profesionalización. Mil felicidades. Cerramos contigo, mi querida Irene. Pues yo únicamente quiero decirles que ojalá y hayan escuchado mis colegas, asesoras y asesores, claramente la sugerencia de Marco. Sí tenemos el pendiente efectivamente de escribir para las diferentes discapacidades, de concretar lo que tenga que ver con la discapacidad intelectual y con todo lo que es el trastorno del espectro autista, con la discapacidad motora de manera más amplia o física de manera más amplia. Y sabemos que cada una de las condiciones de discapacidad requeriría su propio texto. No sé si va a estar para este año, aunque pues finalmente la pandemia, con todos sus asegúnes, me dio tiempo de revisar a conciencia esta edición y no esperaría que sucediera otra, toco madera, para que pudieran estar cuando menos uno más listo para el año próximo y que nos volviéramos a encontrar en un espacio más cercano, ya no a la distancia. Y agradecer nuevamente a todas las personas que estuvieron hoy presentes, no solamente por su asistencia, sino también por el apoyo brindado durante los 16 años que cumplió Geisha en este 2020 tan tropezado y que siguen aquí. Seguimos aquí, todas y todos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias Irene, gracias Marco, gracias Libertad, gracias Moncaya, gracias Daniel Maya por tu apoyo en la interpretación de lengua de señas, pero sobre todo gracias a todos ustedes que hacen posible que estos espacios, bueno, pues sigan vivos. Y ojalá que sea el primero de muchos, mi querida Irene, para que podamos compartir aquí todo esto, todo este mundo en torno al tema de las personas con discapacidad. Y sí, también refrendar, Marco, el tema de que hay que participar en todo, con todos y escribir para todas las discapacidades. Y eso que tú dices y que tienes muy claro, Irene, con o sin discapacidad, el tema debe estar sobre la mesa siempre. Gracias y buenas noches a todos. Gracias reiterándoles la invitación para que en un nuevo espacio pues podamos contar también con su participación. Gracias y buenas noches a todos. Gracias a todos. Felicidades, Irene, gracias. Gracias.